En mi vida pasada, mi hermana me obligó a casarme con un matón pobre y feo. 10 años después, ese matón se convirtió en un genio multimillonario del mercado de valores y yo vivía rodeada de lujos. Después de renacer, mi hermana se apresuró a tomar la mano del matón e hizo todo lo posible por casarse con él, pero no sabía que el verdadero genio era yo. Su hombre no sabía nada y solo era un títere que yo había puesto en el escenario. Cuando renací, me encontré en una sala oscura de equipos deportivos. Frente a mí había una figura que respiraba con dificultad, era mi exmarido, Jack. Abrió los botones de mi camisa y presionó su rostro contra mi cuello como una bestia salvaje. Estaba débil y mis extremidades se estremecían sin control. En medio del caos me di cuenta de que el tiempo había retrocedido. Tenía 17 años otra vez, justo el día en que mi hermana Wendy me drogó. Cuando Jack estaba a punto de arrancarme la camisa por completo, la puerta de la sala de deporte se abrió desde afuera y alguien entró corriendo, era Wendy. Parecía como si hubiera corrido, con el cabello pegado a su rostro sudoroso. No se molestó en arreglarlo y abrazó a Jack con fuerza. Jack, no estés con ella, eres mío. De repente lo entendí, Wendy y yo habíamos renacido. En la vida pasada, a Wendy le gustaba el rompecorazones de la escuela, pero él me escribió una carta de amor. Wendy se volvió loca de celos, me drogó y me obligó a casarme con el peor matón del colegio, Jack. Una década después, Jack se convirtió en un magnate multimillonario de las inversiones. Dios me hizo rica, una verdadera socialité. Todos los días llevaba bolsos Hermès raros y conducía un Rolls Royce de $7 millones. Todos me envidiaban y decían que Daisy realmente se había casado con un gran hombre. Antes, cuando Jack estaba deprimido, Daisy vio su potencial. Ahora vive una vida bendecida. Pero Wendy, que se había casado con un rico de segunda generación, llevaba mucho tiempo endeudada y perseguida por los acreedores. Incluso llegó a halagar a Jack, llamándolo cuñado. ¿Eres tú, Dios Jack? Te admiro mucho, ¿podrías ayudarme con mis inversiones? Cada vez que Wendy me veía, sus ojos se llenaban de celos incontrolables y de un profundo arrepentimiento. Efectivamente, en una reunión familiar, después de que Jack dijera que iba al baño, vi a Wendy seguirlo hasta la esquina. En el pasillo, me quedé entre las sombras escuchando a través de una puerta delgada. Wendy lloraba, su voz arrastrada por la borrachera. Jack, ¿te gustaba en aquel entonces? Wendy lo abrazó intentando besarlo. Jack jadeó y la empujó con fuerza. Eso fue hace más de 10 años, dijo con rigidez. Wendy cayó al suelo, aún llorando. ¿Lo has olvidado? Te llevaba el desayuno todos los días, te acompañaba, decías que siempre sería tu diosa y que harías cualquier cosa que te pidiera. Jack, se suponía que eras mío. Jack ignoró a Wendy, arregló apresuradamente su ropa y salió furioso, con una expresión como si enfrentara una plaga inevitable. Wendy perdió toda esperanza y se desplomó en el frío suelo del baño. Abrí la puerta, la miré y hablé con frialdad, deja de sentarte ahí. Cualquiera que lo vea pensará que no lograste seducir a mi esposo, y quien no lo sepa creerá que estás actuando en alguna triste película adolescente. Wendy levantó la vista bruscamente, con los ojos llenos de odio. ¿Por qué tú, Daisy, qué te hace mejor que yo? ¿Por qué puedes casarte con alguien rico? Le sacudí la mano con frialdad. Entiéndelo, Wendy. Estoy con Jack gracias a ti. Ahora que ves su éxito, ¿te arrepientes? Demasiado tarde. Wendy me miró fijamente, luego sacudió la cabeza y se rió con saña. Daisy, estás equivocada. No es demasiado tarde. En aquel momento no entendía lo que quería decir, pero ahora, mirando mi cuerpo de 17 años, comprendo que Wendy debió haber activado algún tipo de sistema que nos trajo a ambas de regreso al pasado. Viviendo otra vida, ella quiere recuperar al hombre que cree que debía ser suyo. Ahora, en la sala de equipos deportivos, Jack respiraba con dificultad y su rostro estaba lleno de deseo. Me miró, me sentía terrible. Wendy le giró la cabeza a la fuerza, haciéndolo mirarla a ella. Jack, te amo, dijo antes de besarlo con pasión. Pronto se entrelazaron.
Viéndolos besarse febrilmente a poca distancia, luché por levantarme, me abotoné la ropa y salí tambaleándome. Gracias a Dios, gracias Wendy. Nunca soñé que podría escapar de esta pesadilla y empezar de nuevo. En mi vida pasada, Wendy había drogado nuestras bebidas y las de Jack, encerrándonos en la sala de equipos deportivos. Luego trajo a nuestros padres y vecinos para atraparnos. Los vecinos nos vieron a Jack y a mí en desorden, mis padres se sintieron deshonrados, convencidos de que ningún otro hombre me querría, y me obligaron a casarme con Jack. Cuando me negué, me encerraron en casa, sin comida ni agua, y me golpeaban a diario. Wendy lloraba junto a ellos, suplicando, solo cásate con Jack. De lo contrario, por el honor de la familia, tendrán que golpearte hasta la muerte. Finalmente, al borde de la muerte, me obligaron a casarme con él. Aunque después tuve riquezas, ese incidente fue una sombra que me marcó para toda la vida. Ahora finalmente escapé de esa sombra. Durante la cena, Wendy regresó con el rostro sonrojado de emoción. No podía esperar para anunciar que quería casarse con Jack. Nuestros padres estaban tan sorprendidos que dejaron caer sus palillos. Wendy, ¿por qué? Jack sigue suspendiendo y tiene 20 años, todavía repite curso, ¿cómo puede ser lo suficientemente bueno para ti? Wendy negó con la cabeza, insistiendo, mamá, papá, les prometo que Jack está deprimido ahora, pero tendrá un gran futuro. Nuestros padres no podían creerlo y trataron de convencerla de nuevo. Mamá incluso empezó a llorar. Finalmente, Wendy, molesta, gritó, no sirve de nada detenerme. Ya me he entregado a Jack. Tocó su vientre y añadió, quizás ya esté embarazada de su hijo. Nuestros padres quedaron atónitos. Al ver sus rostros conmocionados y desesperados, Wendy sonrió tranquilamente, se sentó junto a ellos y, con ternura, puso sus brazos sobre sus hombros. Comenzó a consolarlos, mamá, papá, tienen que confiar en su hija. ¿Recuerdan cuando le dije a papá que no se involucrara en los negocios y a mamá que dejara de ir a esa clínica turbia del este para recibir tratamiento? Adivina qué, el tipo que aconsejó a papá se escapó con el dinero y esa clínica poco fiable tuvo un grave percance médico. Mira cómo todo lo que digo se hace realidad. La gente me ha estado llamando estrella de la suerte desde que era niña, ¿lo olvidaste? Después de que Wendy habló, las expresiones de sus padres comenzaron a relajarse y ella continuó persuadiéndonos. Así que también debes confiar en mi juicio sobre los hombres. Jack está destinado a ser rico. Tendremos una gran vida. Mamá fue la primera en vacilar. ¿En serio? Wendy se rió. Por supuesto. Papá también empezó a creerle a Wendy. Empezó a preocuparse, si Jack se hacía rico, ¿te maltrataría? Wendy sonrió con calma. De ninguna manera. Jack es del tipo que malcría a su esposa. Recuerdo que en mi vida pasada, después de que se reveló la identidad de Jack como Q-Dios, innumerables bellezas jóvenes lo perseguían, pero él solo tenía ojos para mí, su esposa original. Me abría la puerta del auto, me servía la comida y seguía mi ejemplo. El esposo actual de Wendy, a pesar de estar muy endeudado, no podía dejar de mirar a las chicas más jóvenes. No es de extrañar que Wendy estuviera tan celosa. Escuchando a Wendy elogiar a Jack frente a nuestros padres, comí en silencio fingiendo no escuchar. Pero, a pesar de que la ignoré, Wendy no había terminado de intentar darse a conocer. Esa noche, irrumpió en mi habitación. Me miró, absorta en mi tarea, y se burló. Daisy, no creas que no sé lo que estás tramando. Finges estar tranquila, pero estás planeando robarme a Jack, ¿verdad? Honestamente, la mentalidad de mi hermana era ridícula, es casi vergonzoso admitir que es mi hermana. Pero estaba feliz de dejar que ella entendiera mal. Si Jack ocupaba toda su atención, no competiría conmigo por lo que realmente importa. Mientras hablaba, Wendy se acercó, me agarró la barbilla y me obligó a mirar el espejo a nuestro lado. También podrías rendirte. Mírate. ¿Cómo podrías competir conmigo? En el espejo había una chica delgada, de tez oscura, con gafas de montura gruesa y un uniforme escolar desgastado. A su lado estaba Wendy, con su piel clara,
cabello negro sedoso y un vestido moderno que llamaba la atención en la calle. No era tan bonita como Wendy. Además, nuestros padres siempre fueron parciales, dándole a Wendy la mejor comida y ropa, mientras a mí me dejaban desnutrida y enfermiza. El contraste era obvio. Mírate. ¿De verdad crees que le gustarías a algún chico? Wendy seguía burlándose, como si desahogara todas sus frustraciones pasadas. Jack era mi perro faldero. Solo se casó contigo porque no pudo conseguirme. La próxima vez no te daré la oportunidad. Una vez que sea mayor de edad, me casaré con él. Cuando Jack sea Q-Dios, no tendrás ninguna posibilidad. La mitad de toda esa riqueza será mía. Los ojos de Wendy brillaron. Sí, en su apogeo Q-Dios tenía activos por valor de miles de millones. Un divorcio podría darle la mitad, lo suficiente para vivir y salir con quien quisiera. Hice girar mi bolígrafo, inclinándome ligeramente. Wendy pensó que sus palabras habían tocado una fibra sensible, pero bajé la cabeza para ocultar mi sonrisa. Querida Wendy, me encanta cómo me subestimas. Tu arrogancia es tan profunda que, incluso si revivieras 1000 vidas, nunca adivinarías que el verdadero Dios soy yo. Sí, soy quien construyó una fortuna de la nada con mi inteligencia, coraje y suerte, primero obteniendo grandes ganancias en el mercado de valores y luego invirtiendo fuertemente en Bitcoin en el momento perfecto, logrando la total libertad financiera. Mi identificación en los foros de inversión fue solo una pulsación aleatoria, y así me llamaron Q-Dios. Muchos tenían curiosidad sobre mi verdadera identidad. Sabiendo que no podía permanecer oculta para siempre, puse a Jack en el centro de atención como mi títere, o más bien, mi chivo expiatorio. Nuestro mundo tiene muchos altibajos, la riqueza repentina trae envidia y la pobreza repentina trae peligro. En esos años, Jack fue secuestrado 3 veces y golpeado por enemigos 4 veces. Cuando regresó conmigo para visitar a su familia, acababa de ser golpeado, tenía una costilla rota. Por eso, cuando Wendy lo abrazó, hizo una mueca y la empujó. A pesar de soportar todos los ataques bajo los reflectores, Jack nunca se atrevió a revelar la verdad. No se atrevía a enfadarme. Siendo mi marioneta, al menos disfrutaba del lujo. Sin mí, no sería nada. Mirando a la despistada Wendy, sonreí genuinamente. Wendy, dije suavemente, te deseo a ti y a Jack una vida llena de felicidad. Adelante, únete a él. Pero yo me concentraré en mis exámenes, ahorraré dinero para la universidad y me alejaré de esta familia. Sinceramente esperaba que Jack y Wendy permanecieran juntos. Sin embargo, después de la escuela, Jack me detuvo. Se deslizó con su bicicleta para bloquear mi camino y soltó un silbido arrogante. Daisy, te ves genial hoy. ¿Cuál es la ocasión? Di un paso atrás, sintiendo un escalofrío. Conocía la verdadera naturaleza de Jack, era un completo idiota. En su mundo, lo inalcanzable siempre era lo más deseable. En la vida pasada, era Wendy, ahora era yo. Apretando los dientes, traté de esquivarlo. Voy a trabajar, déjame pasar. He estado trabajando en un supermercado últimamente, ayudando en la caja registradora para ahorrar algo de dinero para mí. El jefe es muy amable. Al verme con uniforme escolar, que además es corto y no me queda bien, me dio ropa de su hija para que me la pusiera. Un cardigan azul claro y una falda blanca como la nieve me hacían ver mucho más bonita de lo habitual. Resulta que Jack se fijó en mí. Ahora viene sonriendo con picardía. ¿Trabajando? ¿Qué tipo de trabajo? Yo también tengo un trabajo para ti. ¿Quieres hacerlo?, dijo mientras intentaba acercarse a mí. Contuve mis náuseas y, en silencio, deslicé mi mano en el bolso y agarré un par de tijeras para defenderme. Antes de que pudiera sacarlas, alguien salió corriendo por un lado. Ella me empujó con fuerza y se paró frente a Jack de forma protectora. Daisy, ¿por qué siempre te quedas con Jack sin ningún motivo? Su voz era fuerte, y me apuntó con el dedo a la nariz. ¿Intentas seducir al prometido de Wendy? ¿No tienes vergüenza? Jack se quedó a cierta distancia, se tocó la nariz e intervino. Me encontré con Daisy mientras andaba en bicicleta y ella no me dejó irme.
Al escuchar esto, Wendy se enojó aún más. ¿Daisy todavía no se da por vencida? Mírate en el espejo, ¿crees que eres lo suficientemente buena para Jack? Seguro que me casaré con Jack. Si te atreves a seducirlo otra vez, haré que nuestros padres te vendan a las montañas. Luego se llevó a Jack y se fue. Pero claramente ella todavía no estaba tranquila. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré que mi habitación había sido saqueada. La caja de hojalata donde guardaba mis ahorros estaba abierta en medio de la habitación. Todo el dinero que había ahorrado trabajando en el supermercado había desaparecido, y Wendy sostenía el efectivo en su mano. Wendy, con aire engreído, agitó el dinero en una mano y me apuntó con la otra, sus largas uñas casi me perforaban la cara. Este es el dinero que Daisy ha estado escondiendo, dijo con burla. Siempre ha estado coqueteando con el dueño del supermercado. Lo vi darle dinero y comprarle ropa nueva. Wendy señaló el cardigan y la falda que llevaba puestos y se rió. Ahora probablemente todos sepan que hay una amante en nuestra familia. Antes de que pudiera decir algo, papá, con el rostro sombrío, se apresuró a acercarse y me abofeteó con fuerza. Mamá estaba a su lado, llorando y quejándose. La gente decía que esta chica tenía mala suerte. Tomé tantas pastillas abortivas y aún así no pude deshacerme de ella. Ahora mira, ha deshonrado a toda nuestra familia. Así eran mis padres, siempre favorecían incondicionalmente a Wendy. Ella no podía equivocarse. Como fui etiquetada como una maldición por un adivino antes de nacer y el negocio de papá quebró poco después de mi nacimiento, cualquier cosa que hiciera estaba mal. Entonces papá confiscó todos mis ahorros y comenzó a golpearme con un cinturón. Wendy se quedó de pie con una sonrisa satisfecha, con un tono manipulador pero fingiendo ser comprensiva. Daisy, no culpes a papá por golpearte tan fuerte. Si no lo hace, no aprenderás la lección. Las chicas deben tener respeto por sí mismas. No vuelvas a ganar ese dinero sucio. Me desmayé del intenso dolor. Cuando desperté, estaba tirada en el jardín. Mis padres habían llevado a Wendy de compras. Wendy iba a comprometerse pronto, así que le compraron un bonito vestido. Había perdido todos mis ahorros y ni siquiera tenía medicinas a mano. Luchando por levantarme, salí del patio. Al lado estaba la casa de mi primo, y solo su esposa estaba afuera lavando la ropa. Al verme tan débil que ni siquiera podía hablar, se sorprendió. ¿Daisy? Dios mío, ¿qué te pasó? La esposa de mi primo dejó caer la ropa y corrió a sostenerme, solo para descubrir que sus manos estaban manchadas de sangre. Espera, te traeré medicina. Tumbada en el suelo, miré al cielo. La luna brillaba, pero siempre hay rincones oscuros en el mundo donde su luz no alcanza. La esposa de mi primo me aplicaba medicina en las heridas. ¿Cómo pudieron ser tan crueles tus padres? Después de todo, eres su propia hija, se lamentó, secándose las lágrimas. Era una mujer de buen corazón, pero tuvo una vida difícil. Apenas alfabetizada, tuvo que dejar la escuela después del 3er grado para ayudar en casa. Más tarde, su padre la vendió a mi primo como pago por el precio de la novia de su hermano. Ahora estaba curando mis heridas con ternura, y toqué su brazo, que también estaba cubierto de cicatrices. Mi primo la golpeaba a menudo. En mi vida anterior, ella murió antes de que yo cumpliera 20 años. Después de un largo silencio, de repente le pregunté, ¿tienes algún ahorro? Ella hizo una pausa y luego suspiró con alivio. Tengo unos 2,000. ¿Por qué? No te estoy pidiendo dinero para la escuela, quiero ayudarte a ganar más, le expliqué en voz baja. Puedo convertir tus 2,000 en 20,000, incluso en 200,000. Ella se rió, sin creerme, y me habló como si le hablara a un niño. Toma los 2,000 para la escuela, puedes devolverme el dinero cuando te gradúes. Somos familia, no hay interés. Por supuesto, me quedé callada, contemplando el infinito cielo nocturno. En mi vida anterior regresé demasiado tarde para salvarla. Esta vez estoy decidida a ayudarla, y a mí misma. Wendy, eres demasiado tonta. Con la posibilidad de retroceder en el tiempo, lo único en lo que piensas es en conseguir un hombre,
mientras mi cabeza está llena de códigos bursátiles. ¿Te das cuenta siquiera del tipo de ventaja que me has dado? El lunes por la mañana temprano fui a la escuela con el dinero que me dio la esposa de mi primo, planeando escapar en secreto durante el receso largo para abrir una cuenta en una firma de valores. Nunca esperé que justo cuando salí en bicicleta por la puerta de la escuela, sin haber ido muy lejos, una figura saltara repentinamente desde un callejón más adelante. La persona me lanzó un palo de madera con púas. En mi prisa por esquivarlo, caí de la bicicleta y golpeé el suelo con fuerza. Ignorando el dolor, rápidamente cubrí mi mochila, que estaba llena con todo el dinero secreto que mi prima política me había dado. Frente a mí había un par de zapatos nuevos de marca. Al levantar la vista vi una cara redonda y regordeta mirándome con una sonrisa maliciosa. Lo reconocí. Era el marido de Wendy en su vida anterior, Ken. Ken había sido el respaldo leal de Wendy desde la secundaria. Era un heredero rico cuyo padre hacía negocios en el sur. Mientras nosotros aún llevábamos uniformes escolares monótonos y usábamos imitaciones, Ken sabía todo sobre las marcas de lujo extranjeras. Persiguió a Wendy durante años. A ella no le gustaba su apariencia, pero no podía dejar su riqueza, así que siguió engañándolo y usándolo como su respaldo durante su adolescencia. Con el tiempo, Wendy creció y no encontró una mejor opción, así que se casó con Ken. Poco sabía ella que, poco después de su matrimonio, la familia de Ken quebró, y Wendy, que había invertido con ellos, también se vio implicada. Toda la familia terminó endeudada y ni siquiera podían usar el transporte público. No importaba cuán miserable pudiera ser Ken en el futuro, en ese momento seguía siendo ese arrogante vástago rico que nadie se atrevía a ofender. Protegiendo mi mochila, di un paso atrás con cautela para evitar una confrontación directa, pero Ken no me dejó ir. Me pateó la cara con la punta del zapato y se burló. Wendy siempre decía que su hermana era una mocosa astuta. Te pillé con las manos en la masa escabulléndote de la escuela, ¿a dónde vas?, preguntó. Susurré, solo comprando algunas cosas. Comprando cosas, Ken se rió, pero su risa se detuvo cuando agarró mi mochila y tiró su contenido al suelo. Lápices y libros se esparcieron por todas partes, y un sobre cayó. Intenté agarrarlo, pero Ken fue más rápido y lo recogió. ¿Tanto dinero?, dijo agitando los billetes. ¿Qué estás comprando, regalos de boda para tu hermana y para mí? Se guardó el sobre en el bolsillo y dijo con frialdad, no creas que no lo sé. Wendy me lo contó todo. Eres codiciosa y celosa de ella, así que te convertiste en la amante de alguien para ganar dinero y comprar vestidos elegantes. ¿Robaste o engañaste por este dinero? Se lo diré a Wendy ahora mismo. Ken me pateó contra la pared y el polvo voló por todas partes. Tosí, pero mi mente se aclaró de repente. Siguiéndome, Ken definitivamente estaba actuando bajo las instrucciones de Wendy. Ambos hemos renacido. Incluso después de secuestrar a Jack, Wendy no confía en mí, así que envió a Ken a seguirme. Pero ese no era el punto. La parte crucial fue lo que Ken dejó escapar accidentalmente, comprando golosinas para tu hermana y para mí. Me eché a reír. Perfecto. Ken no sabía que mi hermana ya estaba con Jack. Tiene sentido, para Wendy, Ken sigue siendo útil. Si Wendy le dijera a Ken que se iba a comprometer con otra persona, ¿cómo podría él seguir obedeciéndola? Ken estaba a punto de irse cuando notó mi sonrisa. Frunció el ceño y preguntó, ¿de qué te ríes? Mi sonrisa se amplió. Estoy feliz por mi hermana. La amas mucho y la proteges. Tendré un gran cuñado en el futuro. Realmente espero que te cases pronto, dije en voz baja. A Ken le gustó escuchar eso. Sus cejas se relajaron, aunque aún me miraba con recelo. Diciendo cosas bonitas ahora, ¿quieres que te deje ir? No es necesario que me dejes ir. No he hecho nada malo, respondí levantándome y sacudiéndome. Este dinero es de mi prima política. Se enteró de las felices noticias de Wendy y me pidió que comprara regalos para ella. La expresión de Ken cambió. Frunció el ceño, ¡qué feliz noticia! Fingiendo confusión, respondí, no tengo idea, pero escuché de mis padres que planean concertar un compromiso para Wendy antes de que vaya a la universidad.
Como la gente aquí se conoce bien, es mejor que ser engañada por hombres malos en una gran ciudad. Observé la reacción de Can y luego me reí entre dientes. Idiota, ¿todavía no lo entiendes? Ken parecía desconcertado. ¿Entender qué? El compromiso de Wendy definitivamente es contigo, dije radiante. Piénsalo. Todos te conocen con Wendy. Mis padres dijeron que son novios de la infancia. Entre los chicos que la rodean, ¿quién encaja mejor con mi hermana que tú? De repente, Can se sintió complacido pero inseguro. ¿Por qué Wendy no mencionó esto? Bromeé, Wendy tiene la piel fina, debe ser tímida, pero te lo dirá pronto. Últimamente la he visto a menudo yendo al bosque detrás de la escuela, probablemente preparando una sorpresa para ti. Ken, completamente enamorado, preguntó emocionado, ¿en serio? Solo ve a comprobar, le sugerí, extendiendo mi mano. Dame el sobre. Aún necesito elegir un vestido para Wendy. ¿Prefieres rosa o azul? Elegiré según tu gusto. Llamarlo cuñado hizo que Can se llenara de alegría. Sin pensarlo, me devolvió el sobre. Rosa, dijo, y luego corrió hacia la escuela. Me imaginé que estaba ansioso por ver qué sorpresa tenía Wendy para él. Sonreí, silbando mientras volvía a subirme a mi bicicleta, sintiéndome genial. Esa sorpresa sería una que Can nunca olvidaría. Llegué a la compañía de valores, donde mi prima política Victoria me esperaba ansiosamente afuera. Era su primera vez en la sala de operaciones, ver los colores y números fluctuando en la pantalla la abrumaba. Daisy, ¿puedes entender esto? Ni siquiera necesitaba mirar. Desde que compré mis primeras acciones, las tendencias del mercado de 10 años antes y 10 años después habían quedado grabadas en mi mente de manera inolvidable. No le mencioné nada de esto a mi cuñada. Solo sonreí y dije, lo entiendo, confía en mí. En la compañía de valores también vi una figura familiar, era el padre de Can. Originalmente estaba haciendo algunos trámites acompañado por una secretaria, pero luego recibió una llamada telefónica. Su rostro cambió y corrió hacia un sedán negro estacionado en la puerta que se dirigía hacia nuestra escuela. Me quedé en la puerta, en silencio, viendo desaparecer el auto. Mi cuñada, habiendo terminado su papeleo, vino hacia mí. ¿Qué estás mirando? Miré al cielo. Nada, es solo que el clima está cambiando. Y efectivamente, cambió. Con mi ayuda, Can se dirigió con entusiasmo a la pequeña arboleda, emocionado por ver la sorpresa que Wendy tenía para él. Inesperadamente, tan pronto como entró, escuchó ruidos indescifrables. Al acercarse, encontró a su diosa Wendy con Jack, un chico al que nunca había mirado. Este fue probablemente el shock más grande que Can había experimentado en sus casi 20 años de vida. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, el sonido de una ambulancia ya llenaba el aire. Ken había golpeado a Jack tan brutalmente que tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Cuando llegué al hospital, Jack ya estaba despierto, envuelto en vendas y acostado inmóvil en la cama. La escena me resultaba bastante familiar, después de todo, en mi vida anterior lo había empujado hacia adelante para protegerme y a menudo terminaba herido así. Pero Wendy nunca había visto una escena semejante y lloraba desesperadamente junto a la cama de Jack. Can fue llevado a la habitación del hospital por su padre, quien al principio estaba preocupado de que su hijo fuera a la cárcel y quería negociar un acuerdo. Sin embargo, Can, como un toro enfurecido, atacó a Jack en cuanto entró en la habitación. Si no fuera por las dos hábiles secretarias de su padre que lo sujetaron, Jack podría haber sido arrojado por la ventana. Can, discúlpate ahora, dijo con urgencia el padre de Can. ¿Disculparme por qué? No hice nada malo, respondió Can jadeando, señalando a Jack en la cama. Él atacó a Wendy, yo solo le di una paliza por eso. Pobre Can, como una persona normal sin la perspectiva de haber renacido, su primera reacción al ver a Jack con Wendy fue naturalmente esa. En ese momento, Can miró a Wendy con esperanza. Wendy, di algo por mí, lo hice para salvarte. El padre de Can también vio una chispa de esperanza y miró a Wendy. Jovencita, tú fuiste testigo, dile a todos la verdad.
Por un instante, todas las miradas en la habitación se posaron sobre Wendy. Ella se mordió el labio, dudó durante mucho tiempo y finalmente, sonrojada, dijo en voz baja, fue de mutuo acuerdo. Ken palideció al instante. ¿Qué? Wendy, no puedes hablar en serio. A pesar de que Jack estaba enyesado, logró esbozar una sonrisa arrogante desde la cama. Como un matón de poca monta, nunca en su vida había logrado hacer sufrir a alguien como Ken, un joven maestro rico. Wendy le había dado esa oportunidad y él estaba encantado. Así es, Wendy y yo estamos enamorados, dijo Jack en voz alta, ignorando el dolor de sus heridas. Ken me lastimó intencionalmente. Debería estar en la cárcel. El rostro del padre de Ken se ensombreció, dio un paso adelante, sin mirar a Jack postrado, e intentó presionar a Wendy. Te aconsejo que pienses detenidamente antes de hablar. La familia de Ken era poderosa y rica, incluso mis padres estaban asustados e instaban a Wendy, Wendy, piénsalo bien. Estaba claro que Wendy estaba realmente dividida, pero no podía permitirse ofender a Jack. Al contrario, debía aferrarse a él, pues era como un dios, y en comparación con los miles de millones de riqueza futura, la familia de Ken parecía insignificante. Así que tomó con fuerza la mano de Jack. No hay nada que pensar, Jack y yo estamos enamorados, y cualquiera que lo lastime deberá pagar el precio. Que no pudo soportarlo más, se zafó de las secretarias y abofeteó a Wendy. Wendy, estás ciega. En la vida anterior, la familia de Ken quebró poco después del matrimonio, y él siempre fue sumiso con Wendy, ella nunca lo respetó. Era la primera vez que aquel hombre, a quien tanto despreciaba, la golpeaba, y Wendy se volvió loca. ¿Quién te crees que eres, Ken, un niño rico mimado que cree que el dinero te hace invencible? Déjame decirte que en unos años tu familia estará en la ruina. Con esas palabras, incluso el padre de Ken, que estaba no muy lejos, se enfureció. Finalmente, Ken salió furioso y Wendy lo persiguió, dejando solo a mi familia en la habitación del hospital. Mi padre estaba tan ansioso que se frotaba las manos. Wendy, ¿por qué tuviste que ofender a Ken? Mi padre había iniciado recientemente un pequeño negocio que dependía de los recursos familiares de Ken. Con Wendy ofendiéndolo de esa manera, su negocio estaba prácticamente acabado. Wendy frunció el ceño con impaciencia. Papá, no seas tan miope, los negocios son solo negocios, dijo mientras miraba a Jack como si fuera una joya preciosa. Con Jack lo tendremos todo. En los días siguientes, mis padres estaban ocupados enfrentándose a las dificultades que la familia de Ken causaba en los negocios. Wendy se dedicaba a hacer dulce con Jack en el hospital y yo estaba concentrada en estudiar y ganar dinero. Todos parecían tener un futuro brillante. Cuando Wendy llegó a casa para preparar sopa para Jack, me sorprendió trabajando diligentemente en mis tareas. Estudia todo lo que quieras, se burló, pero aunque vayas a la mejor universidad, terminarás trabajando para alguien más. La ignoré y seguí concentrada en mis estudios. En mi vida anterior me obligaron a estar con Jack y nunca tuve la oportunidad de ir a la universidad. Más tarde obtuve un título a través de la educación para adultos, pero siempre sentí que faltaba algo. Wendy no entendía que no todas las acciones se hacen por dinero. El dinero es una herramienta para alcanzar la felicidad, no la felicidad en sí. Por ejemplo, yo quería experimentar 4 años de universidad, tener un romance puro e inocente en el campus, cotillear con mis compañeras de cuarto, hablar del futuro y salir por bocadillos nocturnos después de las actividades del club. Eran alegrías que nunca había tenido en mi vida anterior. Después de que Wendy se fue, me reuní con mi prima. Ella tenía la parte inferior del rostro cubierta con un pañuelo de seda y yo llevaba una gorra de béisbol calada hasta abajo, ambas parecíamos estar tramando algo turbio. Siguiendo tus instrucciones de compra y venta, este dinero es tuyo, dijo entregándome una libreta de ahorros. Para mi sorpresa, además de los $2,000 iniciales, había añadido todo el dinero que gané. ¿Qué estás haciendo?, le dije. Esa ganancia se obtuvo con tu capital, es tu dinero, deberías quedarte con una parte. Ella me despidió con un gesto. No hice nada, ¿por qué debería quedarme con el dinero? Solo te presté $2,000 y ahora me los has devuelto.
No puedo quedarme con la ganancia, que me caiga un rayo si lo hago. Discutimos un rato, pero ella no cedió. Está bien, entonces hagamos esto, te contrataré, le dije. Ella me miró confundida. ¿Contratarme para qué? Necesito prepararme para los exámenes, así que necesito ayuda con muchas cosas. Además, no puedo abrir mi propia cuenta hasta que tenga 18 años. Aún así, tendré que usar tu cuenta. Deberías recibir una comisión por esto. Ella saludó con desdén. Nosotros, la familia, tomé su mano y cuando me gradúe planeo comenzar mi propio negocio. Espero que seas mi desarrollo empresarial. Ella parecía confundida. ¿Qué es desarrollo empresarial? Desarrollo empresarial. Eres extrovertido, bueno para hablar, agradable y excelente para establecer contactos. Creo que este trabajo te conviene. Antes de que ella pudiera responder, escuchamos algo en la puerta principal. Wendy y Jack habían regresado. Intercambiamos una mirada de complicidad y nos dispersamos sin hacer ruido. Este fue nuestro plan todo el tiempo. Teníamos una cantidad significativa de dinero y no era seguro. Hasta que fui lo suficientemente fuerte, nadie podía saber que habíamos ganado este dinero. Fui a casa solo y escuché a Wendy y Jack charlando felizmente en el dormitorio. La voz de Jack llevaba la emoción de alguien a punto de alcanzar la grandeza. Allen dijo que los demás eran promedio, pero yo no. Inmediatamente vio que yo no era común y decidió enseñarme todo lo que sabe sobre inversiones. Wendy estaba extasiada. Jack sabía que este día llegaría. Pelé una manzana en la cocina y me la comí. Oh, Allen, ahora lo entiendo. En mi vida anterior, Wendy fue a una universidad común y corriente para prepararse gracias al dinero de mis padres. Ella nunca conoció a Allen, pero yo sí lo conocí. Allen siempre estuvo elegante con un traje de 3 piezas, tenía una personalidad cautivadora y daba discursos apasionantes sobre cómo lograr la libertad financiera. La apariencia de Allen era perfecta para las expectativas de Wendy. Jack había comenzado como un punk inútil pero se convirtió en un multimillonario conocido como Q. Esta transformación fue como la de un niño sin talento que se convierte en un héroe legendario, lo que debía implicar algún entrenamiento mágico o guía experta. Y ahora Wendy pensó que había encontrado un milagro en Allen. Mañana iremos a ver a Allen otra vez. Jack, estudia mucho con Allen y no te preocupes por nada más. Jack parecía preocupado. Pero, ¿qué pasa con los $60,000 de matrícula de aprendizaje? Encontraré una manera, dijo Wendy con firmeza. Casi muerdo el corazón de mi manzana. Sabía que Wendy no era muy inteligente, pero no me di cuenta de que su cerebro era tan fluido. Si pudiera culpar de todos sus fracasos pasados a haber elegido al hombre equivocado, entonces naturalmente confiaría en que su billete al éxito estaba en pagarle una tarifa de $60,000 a un tipo llamado Allen. Conocí a Allen en la vida anterior y Jack estaba emocionado, rogando seguir a Allen para hacerse rico. Lo detuve. Aunque yo también era joven e inexperto, me di cuenta de que algo andaba mal con Allen. Si alguien realmente supiera cómo ganar toneladas de dinero, no gastaría su tiempo enseñando a otros. ¿Por qué alguien tan rico tendría que cobrar $60,000 por un aprendizaje? Jack me llamó de mente estrecha en aquel entonces. Dijo que estaba subestimando la generosidad de Allen. Allen no estaba en esto por el dinero, solo quería ayudarnos a hacernos ricos. Entonces, ¿por qué cobrar una tarifa de $60,000? Era una forma de seleccionar a la gente para que Allen pudiera ver nuestro compromiso. Al final, como me negué a aceptar, Jack acudió personalmente a Allen. No tenía los honorarios, pero Allen no hizo gran cosa y aceptó tomarlo bajo su protección, haciendo que Jack lo admirara aún más. Se fueron juntos al sur y no supe nada de Jack durante más de un año. Cuando finalmente volví a ver a Jack, había escapado de un esquema piramidal y me llamó llorando pidiendo ayuda para que Daisy me salvara. Me sentí un poco de lástima por Wendy y Jack yendo directamente a Allen. Esa noche escuché a Wendy hablando con mi mamá. Mamá, Daisy cumplirá 18 años este fin de semana.
Creo que puede empezar a salir. Jack conoce a un viejo rico. Es mayor, pero está dispuesto a pagar un precio de novia de $18,000. El negocio de papá en apuros de nuestra familia se acabó y Jack tiene esta oportunidad, pero necesita $60,000. Así que tal vez podamos arreglar que Daisy se reúna con él. Si no fuera por alguna otra razón, por el precio de la novia, resulta que el plan de Wendy para recaudar los $60,000 era venderme. Esa pizca de lástima que sentí se desvaneció por completo. Adelante y arruinanos, Wendy, tengo muchas ganas de verte cavar tu propia tumba. Efectivamente, en mi cumpleaños número 18, mi familia hizo algo inusual y me compró un pastel de cumpleaños con crema. Mi regalo fue un vestido nuevo y mis padres me hicieron girar alrededor frente al espejo elogiándome. Daisy realmente se está convirtiendo en una belleza a los 18. Incluso Wendy intervino con admiración. Daisy es tan linda y le va bien en sus estudios. A la gente rica le encanta eso. Mis padres aprovecharon la oportunidad para sacar a relucir el tema de mis citas. Aunque es unos años mayor. Gracias, él tiene 47 años y yo 18. Pero él es amable. Los hombres mayores son más considerados. Gracias. Sus dos esposas anteriores se divorciaron de él porque no podían soportar su violencia doméstica. Internamente maldije, pero exteriormente sonreí dulcemente. Claro, gracias a mis padres y a Wendy por preocuparse por mi futuro. Estoy dispuesta a tener una cita a ciegas, pero pronto haré los exámenes de ingreso a la universidad. ¿Vamos a verlo después de los exámenes? Mis padres y Wendy no esperaban que fuera tan cooperativa y estaban muy contentos. Por la noche los escuché hablar. Supusieron que Daisy sabía que no podía encontrar a nadie bueno por sí sola. Una vez que escuche que él es rico, definitivamente estará dispuesta. Me burlé mientras continuaba estudiando. Antes de darme cuenta, era hora de los exámenes. Como no me obligaron a casarme con Jack en esta vida, pude tomar los exámenes sin problemas. Siempre he sido un buen estudiante, así que cuando terminé el último examen y entregué mi examen me sentí seguro. Después de salir de la sala de examen, no fui a casa, fui directamente al hotel. Mi cuñada Rachel ya estaba esperando allí. Esto es lo que pediste, me entregó una maleta recién comprada. Dentro había ropa, una computadora, un teléfono y artículos de tocador, todo comprado de acuerdo con la lista que le di. No estaba planeando volver a casa. Sabes, si te vas así, tus padres probablemente se asustarán. Agarré la maleta. Incluso si se asustan, solo será por el precio de la novia perdido, no por mi culpa. Miré a mi cuñada con seriedad, ven conmigo, Rachel. Este verano voy a un lugar con muchas oportunidades. Tú puedes ser mi BD y haremos mucho dinero juntos. Las manos de Rachel, acostumbradas a las tareas domésticas, apretaron con fuerza los bordes de su delantal. Pude ver que estaba asustada. Después de una larga pausa, suspiró, Daisy, ve. Estás hecha para cosas grandes. No puedo hacerlo. Rachel se despidió de Daisy y se fue a casa sola. Ella lloró todo el camino. Se odiaba a sí misma, pero ni siquiera sabía exactamente qué odiaba. No era una persona valiente y había pasado la primera mitad de su vida siguiendo órdenes. Cuando sus padres le dijeron que dejara de estudiar, ella dejó de estudiar. Cuando le dijeron que se ocupara de su hermano menor, se convirtió en su segunda mamá. Cuando le dijeron que se casara para conseguir el dinero para la novia de su hermano, se casó con un hombre que la golpeaba. Cualquier cosa que su marido le dijera que hiciera, ella lo hacía. Todos a su alrededor parecían vivir de la misma manera, nadie resistía. La única persona que le enseñó a resistir fue Daisy, una chica que acababa de cumplir 18. Las chicas de esa edad siempre están llenas de coraje ingenuo, pero Rachel no había tenido coraje ni siquiera cuando era niña y ahora, a su edad, tenía aún menos. Rachel se fue a casa. La casa era un desastre. Su marido yacía en el colchón rodeado de botellas vacías. Tan pronto como ella entró, una botella pasó volando a su lado rompiéndose contra el marco de la puerta.
¿Las astillas la golpearon? ¿Casa tan tarde? ¿Tratando de matarme de hambre? Este tipo de conversaciones ocurrían a diario. Rachel bajó la cabeza y fue a la cocina a cocinar. Cortó las verduras en voz alta, tratando de ahogar las maldiciones de su marido, pero los insultos aún inundaban sus oídos. No trabajas, no traes dinero, comes mi comida y vives en mi casa, así que será mejor que me cuides y no me vengas con esa historia médica del quiste. Te digo que si no me das un hijo este año, te rompo las piernas. Rachel cortó verduras en silencio. Un calor extraño fluyó a través de su corazón y cortaba cada vez más rápido. Recordaba muchas cosas. Recordó su cuenta de ahorros que tenía 10,000 en total dejados por Daisy, mientras que su marido le daba solo 1,000 al mes para los gastos del hogar y todavía la culpaba por no saber cómo administrar. Rachel recordó las palabras de Daisy. El despertar de Rachel es un proceso largo, pero también un momento repentino. Todos pensamos que si lo soportamos, la vida continuará. Pero no es así. Habrá un momento en el que pensarás, ya terminé. En ese momento entrarás en un mundo completamente nuevo. Rachel estaba cortando patatas cuando su marido gritó, ya está hecho, ¿por qué tardan tanto en la cocina, tratando de matarme de hambre? Corres todo el día, debería atarte con una correa de perro. Rachel de repente golpeó el cuchillo contra la tabla de cortar. Ella dijo, al diablo con esto. Fue una tarde peculiar. El marido de Rachel de repente vio a su famosa y bondadosa esposa salir corriendo de la cocina con un cuchillo gritando, ya terminé. Rachel salió corriendo de la casa, dejando todo atrás, su hogar cuidadosamente administrado, su matrimonio, su familia original. No miró hacia atrás ni una sola vez. Corrió por el camino. Más adelante había una puesta de sol impresionante. Pero tenía un sentimiento fuerte, se dirigía hacia un mundo nuevo. Justo cuando estaba a punto de salir del hotel para ir a la estación de tren, Rachel llegó corriendo. Había perdido una zapatilla, tenía el pelo desordenado y todavía llevaba el delantal. Se levantó sin aliento, Daisy, ya he decidido. Ya voy contigo. Le dije, baja el cuchillo primero. El día que se despidió del viejo mundo, mi cuñada Rachel había estado cortando verduras en la cocina. En su emoción se olvidó de dejar el cuchillo. Por suerte, el cuchillo se detuvo. Su violento marido intentó detenerla y ella pudo escapar con seguridad. Le compré a Rachel un par de zapatos nuevos y luego le conseguí un billete de tren. Ella seguía mirándome con ojos brillantes. Daisy, ¿mencionaste que me haría un BD que necesito aprender? Aunque soy vieja, puedo aprender. La corregí, tú no eres vieja. A los 25 todavía tienes tiempo para todo. Sí, todavía hay tiempo, dijo alegremente. Daisy, creo que puedo ser un gran BD. Está bien. Empezar siempre es bueno. El futuro nos da mucho tiempo. El tren arrancó por las vías mientras el sol se ponía como oro fuera de la ventana. Mi cuñada estaba estudiando con entusiasmo un libro de vocabulario a mi lado y yo me apoyaba en la ventana contemplando el paisaje interminable. Los próximos 10 años serán una década de éxito vertiginoso. Las oportunidades son infinitas. Estoy listo. Esta vez solo lo haré mejor que antes. Vi a Wendy nuevamente 3 años después. Ella y Jack habían escapado de una guarida de estafa piramidal y estaban haciendo declaraciones en la estación de policía. Desde que era un pariente, la policía me llamó. Cuando volví a ver a Wendy, casi no la reconocí. Aunque solo habían pasado 3 años, Wendy parecía haber envejecido 20. Ya tenía el pelo gris y arrugas profundas entre las cejas, mientras Jack estaba encorvado y tenía una mirada astuta en los ojos. ¿Cómo debería decirlo? Pasó de ser un delincuente de poca monta a un viejo criminal. Wendy tampoco podía reconocerme. Llevaba un vestido de seda sin logotipos, pero se notaba que era caro por la tela. Mi piel, antes oscura y delgada, se había vuelto clara y delicada, y mi cabello, una vez amarillo opaco, ahora era negro azabache y sedoso, cayendo casualmente sobre mis hombros. El auto que me llevó a la estación de policía era un Rolls Royce familiar.
El conductor, con guantes blancos, abrió la puerta, y los guardaespaldas vestidos con trajes negros y yo la seguimos en silencio. Wendy se quedó atónita al verme sentarme frente a ella. No es imposible, fingí estar confundida. ¿Qué es imposible? No te casaste con Jack. Jack es mío. La voz de Wendy se volvió ronca y chillona. ¿Cómo es que eres rica? Fruncí el ceño con impaciencia. Han pasado 3 años desde la última vez que nos vimos, ¿y así me saludas? ¿Cuándo intenté arrebatarte a Jack? Definitivamente es tuyo, puedes estar tranquila, mi tono era muy frío. Ya sabía lo que había pasado hace 3 años. Inmediatamente después del examen de ingreso a la universidad, me escapé. Mis padres no pudieron encontrarme, por lo que el matrimonio concertado fracasó. Para recaudar los $60,000 de los honorarios de aprendizaje de Jack, Wendy pidió un préstamo con intereses altos. Creía firmemente que invertir en Jack valía la pena, y ninguna cantidad de intereses podría eclipsar su futura riqueza. Pero un paso en falso llevó a otro. Fieles a Alan, lo siguieron hacia el sur y terminaron en una guarida de estafa piramidal. Fueron controlados, golpeados y se les restringió la libertad. Wendy casi se volvió loca y le preguntaba repetidamente a Jack, ¿experimentaste esto en tu vida pasada? Pero Jack no se había reencarnado, así que no podía responderle. En ese momento, Wendy me miró tratando de descubrir que había salido mal. Después de un largo rato, me dio una sonrisa espeluznante. Ahora entiendo, memorizaste las acciones que Jack compró en la vida pasada y las replicaste esta vez, ¿verdad? Jugué con el anillo de jade en mi dedo y no me molesté en responderle. Con ese nivel de inteligencia, realmente no valía la pena hablar con ella. Tenía una gran oportunidad de empezar de nuevo frente a ella, y al menos podría haber memorizado algunos números de lotería, pero no, solo se obsesionó con Jack. No importa, dijo, Jack escapó del esquema piramidal. Él podrá comprar acciones más tarde. Daisy, solo espera y verás. En esta vida definitivamente viviré mejor que tú. Después de salir de la estación de policía, Wendy pidió dinero prestado donde pudo para que Jack comprara acciones. Pero yo no sé nada de eso, preguntó Jack, perplejo. No te preocupes, eres el dios Q. Puedes comprar según tu intuición, dijo Wendy. Jack no sabía que era dios Q, pero al escuchar los halagos de Wendy y leer algunas historias en línea sobre cómo hacerse rico con el comercio de acciones, se dejó llevar. Pensó que era su turno. Compró una gran cantidad, y al principio, por suerte, ganó algo de dinero. Wendy estaba encantada y pronto invirtieron todo su dinero en el mercado de valores. Luego ocurrió una caída sin precedentes. Wendy no podía creerlo. Agarró la mano de Jack. Está bien, Jack, eres el dios Q, definitivamente podremos recuperarnos, dijo. Decidieron dormir bien esa noche y pensar en un plan para el día siguiente. A la mañana siguiente, Jack se despertó, se frotó los ojos y le dijo a Wendy, tuve un sueño. Soñé que en la vida pasada, cuando Daisy y yo estábamos en la sala de equipos, tú no entraste, así que terminamos casándonos. Más tarde tú fuiste a estudiar y te casaste con Can. Yo me quedé con Daisy en nuestra ciudad natal. Allen apareció y quise ser su aprendiz, pero Daisy no me dejó. Fui a sus espaldas y caí en el esquema piramidal. Años más tarde escapé, y Daisy vino a rescatarme. Para entonces, ella era muy rica. Dijo que no quería preocuparse por mí, pero que si quería seguirla, tendría que trabajar para ella. Me hizo dar entrevistas a los medios. Me tomaron fotos y me llamaron Dios Q. Estuve de acuerdo y repetí las frases que Daisy me decía. En realidad, no entendía nada, solo era un escudo para ella, y aquellos que odiaban a Dios Q se desquitaban conmigo. Casi me matan a golpes varias veces. Sabía que Daisy me odiaba, esa era su forma de castigarme. Pero no me atrevía a irme ni a decir la verdad, porque temía que Daisy ya no se preocupara por mí. Entonces sería un completo perdedor en la sociedad. Jack terminó de hablar y vio el rostro de Wendy pálido y espantado. Agitó su mano frente a ella. ¿Estás enojada conmigo? Soñé que estaba con tu hermana, ¿estás celosa?
Lo siento, definitivamente te amo más, dijo Jack, confundido, pero ese sueño fue demasiado detallado, ¿no crees? Antes de que pudiera terminar, Wendy dejó escapar un grito desgarrador, se tiró del cabello, gritó como loca e incluso se golpeó la cabeza contra la pared. Jack no alcanzó a detenerla y Wendy se desmayó. Entonces, cuando tu hermana despertó, estaba así, dijo alguien en el hospital psiquiátrico. Vi a la mujer frente a mí, se había vuelto loca, sentada en la cama, riendo tontamente y luego rompiendo a llorar. Dije tanto, tanto. Soy la protagonista femenina de una historia de renacimiento. Las heroínas del renacimiento siempre llegan a la cima. ¿Por qué en mi caso no cambia nada? Le dije a Jack que se fuera y me senté junto a Wendy. No lo entiendes. El renacimiento no es lo que es útil, es la ventaja de la asimetría de la información, los cambios en el pensamiento y la percepción, y tú no tienes nada de eso. Pero aún así, gracias por enviarme de regreso, lo aprecio sinceramente. Gracias a ti, he vivido una vida muy exitosa. Wendy se quedó mirándome. Después de un momento, ella gritó de nuevo, vigílala, no dejes que se lastime. Le di instrucciones al personal médico y luego salí del hospital psiquiátrico. Hoy tenía a alguien importante que conocer. En lo profundo de un callejón había una pequeña tienda con un techo de tejas azul. Había un letrero en la puerta que decía Tienda de los Deseos. Parecía una tienda que solo visitarían los estudiantes de secundaria. Entré. Un apuesto joven se estaba quedando dormido detrás del mostrador, abrazando a un gran gato amarillo. Cuando escuchó el ruido, inmediatamente se levantó. Bienvenido, dijo, y se congeló por un momento cuando vio mi cara. Perdón por la espera. ¿Cuál es tu deseo? Sonreí. Deja de actuar. Sé que mi hermana tuvo su oportunidad de renacer gracias a todos ustedes. Me tomó mucho tiempo encontrar esta pista. Esta pequeña tienda discreta tenía una gerente llamada Victoria y un subgerente llamado Jason. La información que encontré era extraña. Victoria era solo una chica universitaria normal, pero no pude encontrar nada sobre Jason. En ese momento, Jason me entregó una taza de té caliente. No estaba interesado en beberlo. Fui directo al grano. Dime tu precio. Puedo pagar lo que tenga una solicitud, no más renacimientos para Wendy. Sí, eso es lo que quiero hacer, bloquear el camino de Wendy hacia otro renacimiento, dije. Jason se sorprendió por un momento y luego se rió. Es posible que hayas entendido mal. Nuestro cliente real no es Wendy, eres tú. Fruncí el ceño. La inversión del tiempo es un servicio de alto costo. Solo lo ofrecemos a los clientes más merecedores. Usted fue alguien que seleccionamos hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no vino a mí?, pregunté. Lo intentamos. Muchas veces dejamos folletos donde se podían ver, enviamos mensajes de texto, pero los ignoraste todos. Era muy posible que estuvieras increíblemente ocupado con el trabajo. Incluso los correos electrónicos importantes necesitaban el recordatorio de mi asistente. No había manera de que me diera cuenta de lo que parecía como anuncios basura. Así que recurrimos a Wendy. Tenía muchos problemas sin resolver de su pasado y aceptó fácilmente. Levanté una ceja. Sabía que estaba siendo utilizada. Vamos, usado, es una palabra fuerte, dijo Jason encogiéndose de hombros. A la luz del sol, sus rasgos brillaban con un tono dorado. Sí, le dimos renacimiento. El costo también te llevaría a ti. Todos los términos se establecieron claramente y ella estuvo de acuerdo, porque lo que sucede después está fuera de nuestro control. Si uno desafía al destino o lo empeora, depende de la capacidad individual. No somos responsables, ¿ves? Entonces una última pregunta, dije, ¿por qué elegirme? Eso es simple. Ya respondiste con tus acciones, dijo Jason con una sonrisa. Esta vez cambiaste tu ruta de inversión, poniendo más esfuerzo en la economía real. Creaste casi 10.000 empleos e impulsaste la reforma manufacturera. Añadió, muchas vidas cambiaron gracias a ti, como Rachel. Había una foto de Rachel en una revista financiera en el mostrador de Jason.
Ella sonreía radiantemente, exitosa como empresaria. Ya no era la mujer que tuvo un final trágico debido a la violencia doméstica en su vida pasada, y muchas más mujeres como Rachel, notó Jason, han tenido un trato que valió la pena. Cuando Victoria regresó a la tienda de los deseos, Jason estaba buscando algo para cubrir sus fideos instantáneos. ¿Quieres un bocado? Jason le preguntó a Victoria, pero ella lo ignoró, abrió su cuaderno y confirmó los detalles de seguimiento del negocio. Wendy pasaría el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Sus padres estaban en bancarrota y endeudados. Jack estaba enfermo y sin hogar. Ken estaba en prisión por agresión y su padre, Victoria, una convicta, notó los resultados de estos personajes secundarios. Pero nada de esto debería importarle a la señora Daisy. Estas personas no pudieron detenerla en la vida anterior y tampoco en esta. Como la señora Daisy dijo, solo guiaría a más personas a mayores alturas. Terminó con sus pensamientos. Victoria miró los fideos frente a Jason. ¿Qué es eso? Fideos instantáneos, respondió Jason. Te pregunté si querías un poco. No, me refiero a la cosa que estaba al lado, la que usaste para limpiar la sopa. Jason miró estupefacto. Era el cheque que nos dejó la señora Daisy. Accidentalmente había limpiado la sopa de fideos derramada con el cheque que le dio la señora Daisy para agradecerles, un cheque por un valor enorme. No se podía usar ahora. Rápido, déjame retroceder 10 minutos, dijo rápidamente Victoria, exasperada. Jason, así no es como usamos nuestro poder. Apresúrate. Déjame regresar. Son más de 50 millones. Un mini renacimiento ocurrió dentro de la tienda y el próximo cliente rico probablemente ya estaba en camino.